Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Es bueno, ha hecho y seguirá haciendo cosas maravillosas. Amén. Yo creo que podemos ver todas las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas y podemos decir, sí, hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha guardado, hasta aquí Él ha sido fiel y ha estado con nosotros. Y hemos estado dando una serie de cursos ya por un buen tiempo, por meses, si no es por años. Y ha sido una serie tras serie y enseñanzas, cursos, donde hemos podido ir creciendo en el conocimiento de Dios. Hemos llevado un orden y hemos ido creciendo en ese conocimiento. Pero llega el punto donde decimos, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué? Y entonces estamos en este punto donde necesitamos un enlace entre lo que hemos aprendido y lo que vamos a hacer. Y es por eso que hoy estamos arrancando una nueva serie. Y estamos emocionados con los del consejo por lo que vamos a aprender. Son siete domingos y vamos a estar hablando de ese tema. El tema es este tema donde vamos a conectar, como les dije, lo que hemos estado aprendiendo con lo que sigue. Y creemos de que nos va a ayudar a tener una mejor claridad de para dónde Dios nos quiere llevar. El tema de la serie se llama 7 elecciones. Pero permítanme hablar un poquito antes del tema de hoy, que es el tema número 1, permítanme hablar un poquito de las elecciones. Ahora, yo estaba pensando, estaba repasando, y cuando dije elecciones, lo primero que se nos viene ahorita, más que hoy Biden dijo que ya no iba a seguir corriendo, ¿verdad?, en la candidatura, son las elecciones del presidente. Pero no vamos a estar hablando de esas elecciones. Estamos hablando de nuestras decisiones, lo que nosotros vamos a estar eligiendo y cómo nosotros vamos a dar pasos en el Señor. Entonces dije, voy a aclararlo, porque al decir elecciones se nos va a la mente Trump, Biden, pero no, vamos a estar hablando de elecciones o decisiones en nuestras vidas que tenemos que hacer para crecer en el Señor. Y como les digo, son 7 elecciones de lo que vamos a estar hablando. Y vamos a ver la importancia, como les digo, quiero hablar de las elecciones y entendiendo la importancia que es tomar esas decisiones y por qué las debemos de tomar. Entonces encontramos una frase que enmarca muy bien lo que queremos aprender. Y eso sí lo quiero que lo escriban en la parte primera, donde están los espacios, en su hojita. Y ahí vamos a leer donde dice: nuestras elecciones determinan la distancia entre el lugar donde estamos. Entonces ponga ahí el lugar donde estamos y el lugar donde Dios quiere que estemos. Nuestras elecciones o nuestras decisiones, eso es lo que estamos hablando ahí, determina la distancia entre el lugar donde estamos y el lugar donde Dios quiere que estemos. Obviamente nosotros queremos estar donde Dios quiere que estemos, amén. Ahí es donde queremos estar. Así que escríbanlo, vamos a darles unos segunditos más para que lo escriban. Los versículos que le van a aparecer en la pantalla son los mismos que están en su hojita también. Así no se preocupen en estarlos escribiendo o anotándolos. Ahí están todos los versículos que vamos a tocar el día de hoy, están en su hoja. Entonces, nuestras elecciones determinan la distancia entre el lugar donde estamos y el lugar donde Dios quiere que estemos.
Las elecciones son muy poderosas, nuestras decisiones son muy poderosas, tenemos la capacidad para elegir. Dios nos ha dado esa capacidad para elegir y nosotros elegimos si queremos estar cerca de Dios o si queremos estar lejos de Dios. Obviamente Dios quiere que estemos cerca de Él, pero Él no nos va a forzar a que tomemos esas decisiones. Dios nos va a permitir que nosotros decidamos y nuestras elecciones son importantes porque muchas veces esas decisiones o esas elecciones se quedan simplemente en buenas intenciones. ¿No le ha pasado a usted? Que usted dice voy a hacer algo y solo se queda en buenas intenciones y no en buenas decisiones. La verdad es que todos tenemos buenas intenciones. Todos queremos ser generosos, quisiéramos ayudar a nuestra familia o tal vez al más necesitado, ¿verdad? Todos quisiéramos hablar del Señor. Todos quisiéramos mostrarle al mundo el amor de Dios. O sea, esas son nuestras intenciones. Pero si solamente se quedan intenciones, pues de nada sirve. No son lo suficientemente buenas si solo se quedan en intenciones. Fíjense que yo tenía una maestra que ella en su bolsón, se podría decir de maestra, ¿verdad? En su bolsa, ella tenía pegado una calcomanía bien grande y decía, fíjese. Y ella decía que esa la tenía ahí porque esa era la palabra que más escuchaba de todos los estudiantes. Fíjese que me pasó esto con la tarea. Fíjese que a mi papá le pasó esto, entonces no pude llegar a tiempo. Fíjese que yo sí quería hacer esto. Y eran puras intenciones, ¿verdad? Entonces ella tenía ese gran calcomanía. Decía, fíjese, porque solamente son intenciones. Usted sabe que a veces nosotros decimos, hay una frase que decimos, la intención es lo que vale. Y a veces aplica esa frase, porque a veces alguien te quiere dar algo, quiere darte un regalito, quiere darte una camisa, por ejemplo, y no te quedó, o un pastelito y no era exactamente el que tú querías. Entonces tú le dices, la intención es la que vale, porque le estás dando gracias. Ahí aplica esa frase. Pero en lo que estamos hablando ahorita, la intención no es lo que vale, es la decisión que tenemos que tomar. En las cosas de Dios, no solo la intención de hacer las cosas, es hacer las cosas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto. Hay una frase en inglés que estaba escuchando que dice, ¿sabes con qué está pavimentado el camino al infierno? Con buenas intenciones. Wow, solamente nuestras intenciones. Entonces, nuestra oración es que tomemos las decisiones sabias, las elecciones correctas para hacer la voluntad de Dios. Y ese es nuestro deseo. Y por eso es que vamos a tomar esta serie que es 7 elecciones. Y nuestro versículo lema, se puede decir, el versículo que vamos a usar cada domingo es Proverbios 2:11. Proverbios 2:11, que está arriba de su papelito, dice, las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Lo vamos a leer todos juntos. A las 3, 1, 2 y 3. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. Pues yo los animo a que podamos, son 7 semanas, a que nos lo podamos memorizar. Tratemos de memorizarnos ese versículo, Proverbios 2:11. Tenemos 7 semanas, sí la hacemos, ¿verdad? Creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras en 7 semanas. Sí, se nos queda, ¿no? Son como una palabra por cada 3 días que tenemos que memorizarnos. Bueno, entonces memoricemos Proverbios 2:11. Yo los animo a que hagamos eso. Y miren, este es un gran versículo para todos. ¿Por qué? Porque aquí nos está hablando del verdadero amor de Dios. Estamos viviendo momentos tan difíciles, tan inseguros, pero este versículo nos da seguridad. Este versículo nos habla de que podemos estar convencidos y seguros de que Dios nos va a cuidar, que Él nos va a ayudar, que nos va a ayudar a salir adelante y que tenemos que confiar en Él, pero que descansemos en Él, que Él sea nuestra prioridad, que nuestras decisiones sean sabias conforme al corazón de Dios. Que esas sean nuestras elecciones. Muy bien, entonces vamos a entrar al primer tema, que también está en su hojita en la parte de arriba. Si usted ve, dice 7 elecciones, tema número 1.
¿Me pueden leer lo que dice ahí? Elige los siguientes pasos. Ese es el tema de hoy. Elige dar los siguientes pasos y de eso vamos a estar hablando. Una vez más, el tema son 7 elecciones. Y hoy vamos a hablar del primer tema, que es elige dar los siguientes pasos. Efesios 4:1 dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Una vez más, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido, ¿qué? Llamados. Fíjense que este versículo es bien interesante porque si usted ve el principio del versículo dice, por lo tanto. Cuando la Biblia dice por lo tanto, eso quiere decir de que antes de eso se dijeron cosas que son necesarias para entender lo que viene después, ¿verdad? Se dijeron varias cosas, después dice, por lo tanto, esto y esto y esto. Entonces, Pablo aquí está diciendo, empieza con por lo tanto. Entonces tenemos que saber que se habló en los capítulos anteriores. Efesios, este es Efesios 4, pero en Efesios 1 se habla acerca del amor de Dios. Si usted lee Efesios, usted va a ver que habla del amor de Dios. En Efesios 2 está hablando acerca de las riquezas que tenemos en el Señor, de su gracia, de su misericordia, de su amor. Y después, en Efesios número 3, está hablando acerca de que sigue hablando del amor de Dios, pero así habla de la salvación, que la salvación es para todos. Y también habla del propósito de los cristianos o creyentes para el mundo. Entonces, en Efesios 1, 2 y 3, Pablo está hablando acerca del amor de Dios, de la salvación, de lo importante de la salvación. Y entonces llega a la siguiente parte donde dice por lo tanto, y llegamos a ese versículo donde dice, yo prisionero por servir al Señor les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Entonces, porque en verdad han sido llamados. Entonces él está diciendo, bueno, ya les hablamos del amor de Dios, de la salvación, de todo lo importante que es la salvación. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y dice que vivamos una vida digna de nuestro, ¿qué? Llamado. Que vivamos una vida digna de nuestro llamado. Y aquí es muy interesante, porque cada uno de nosotros ha sido llamado. Porque aquí está diciendo de nuestro llamado. Cuando dice nuestro llamado, está hablando de todos nosotros. De ti, de mí. Todos tenemos un llamado. Muchas veces lo que sucede es que nosotros mismos nos descalificamos. Y decimos, no, yo no creo que tenga un llamado porque yo no tengo la habilidad que tiene alguien más. O con mis ojos puedo ver la habilidad de alguien más. Y digo, no, pues no creo yo tener un llamado. Y nosotros mismos nos descalificamos. Pero ¿sabes qué? Todos hemos sido llamados. Y la Biblia nos habla de eso. La Biblia nos dice repetidas veces que nosotros hemos sido llamados. Así que, dile a la persona que está cerca de ti, o a la más cerca de ti, dile, Dios tiene un llamado para ti. ¿Y lo creen? ¿Amén? Pues vuélvanselo a decir. Sí, Dios tiene un llamado para ti. Y todos tenemos un llamado. Y por eso es que la Biblia nos dice que vivamos una vida digna de nuestro llamado. O sea, que vivamos una vida digna de nuestro llamado porque todos tenemos un llamado. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer como que la pantalla es la cruz de Jesús, ¿verdad? La salvación de la cruz. Entonces, vamos a poner de este lado, a la izquierda de ustedes, a mi izquierda ahorita, que de este lado es la salvación por gracia, ¿verdad? La salvación por misericordia, por el sacrificio de Cristo Jesús. De eso nos está hablando la Biblia en los primeros capítulos de Efesios. La salvación, sin nosotros merecerla, sin nosotros tener que hacer nada, Jesús ya hizo el sacrificio, nosotros solo lo tenemos que aceptar. Esa es la salvación. Y eso es lo que nosotros tomamos como salvación. Pero una vez que nosotros ya somos salvos y logramos pasar al otro lado porque aceptamos a Jesús, ahora de este lado ya recibí la salvación,
Ahora tengo que pensar qué tengo que hacer de este lado. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Qué tengo que hacer acá? Y por eso es que Pablo dice, hey, tú eres salvo, tú ya creciste en Jesús, por lo tanto. Y cuando dice por lo tanto, dice, hey, ahora yo te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Te voy a decir cuál es tu responsabilidad. ¿Qué tienes que hacer en este trabajo? Como quien dice. No sé cuántos de ustedes les gusta cuando empiezan un trabajo que les digan exactamente lo que tengan que hacer. Algunos sí, algunos no. Pero muchas personas, y yo sí soy uno de esos, me gusta que me digan específicamente qué tengo que hacer. Esa es mi personalidad. Pero todos somos diferentes, ¿verdad? Pero fíjense que aquí Pablo dice, hey, yo les quiero decir qué es lo que tienen que hacer. Y, por ejemplo, a veces nos gusta que nos digan las cosas. Por ejemplo, no sé si a usted les pasó, yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido a Starbucks. Pero cuando fue la primera vez, o hemos ido, o todavía me pasa a mí, que uno llega y no es pequeño, regular y grande, ¿verdad? Las bebidas. Que venti, ¿cuál es el otro? Tall y grande. Y entonces me da uno no sabe, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa porque uno dice, y hasta se confunde, ¿verdad? Y fíjense que me pasó que estábamos visitando a un amigo en Nueva York y fuimos a un Starbucks pero ahí es bien rápido todo. Y todos ordenaban rápido. Y él me dijo, ¿qué querés? Yo voy a pedir un café. Bueno, y cuando llegamos, la señorita como que estaba corriendo, ¿verdad? ¿Qué quiere? Y yo digo, un café. ¿Y qué tamaño? Y ¿qué tamaño? ¿Cómo se lo digo? Y por pensar que iba a decir, le pregunta al que está al lado, ¿y usted qué quiere? Y dije, me saltó. Entonces ya le dije que era lo que quería, ¿verdad? Pero es porque uno no tiene esa claridad. Entonces, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Y el punto es que entendamos cuál es nuestra responsabilidad y entendamos qué es lo que necesitamos hacer. Responsabilidades, si entendemos nuestra responsabilidad, como que nos sentimos más seguros que tenemos que hacer. No sé si a ustedes les pasó, pero padres, y ustedes sabrán que la primera vez que tuvimos a nuestro primer hijo es un poquito, se pone uno inseguro, ¿verdad? No sabe uno exactamente qué hacer y todo es nuevo. Les voy a contar esta historia le estaba viendo a un pastor contando esta historia. Dice de que su esposa le dice, ¿sabes qué? Creo que estoy embarazada. Pero necesitamos hacernos el test. Puedes ir a comprar a Walgreens un test. Y vino él y se fue a comprarlo. Y cuando llegó, se lo dio y dice, y mi esposa, la verdad, dice él, cuando está contando la historia, dice yo, pues era novato en esto, no sabía nada. Y mi esposa me dice, ¿me puedes llevar eso? Y se lo entrego. Y se mete al baño. Y yo digo, ¿qué va a hacer al baño? O sea, no tenía ni idea, ¿verdad? Y en eso dice que la esposa sale. Y sale del cuarto y cuando él la ve a ella, dice, yo podía leer en su mente, que en su rostro y en sus gestos, que sí estaba embarazada. Y entonces dice que la esposa le dice, sí estoy embarazada. ¿Y él está segura? Sí, le dice, y le entrega la muestra. Y él ve la muestra y dice, sí, estás embarazada y es una niña. Y la esposa le dice, ¿cómo que es una niña? Claro, yo sé que la mayoría de todos sabemos que la marquita sale rosadita, ¿verdad? Entonces, él es niña. Bueno, son cosas que pasan cuando estamos empezando, pero regresando a lo de los niños cuando nacen. Llegamos al hospital, nace el bebé, nosotros nos pasa con Alessandra, y los primeros 2-3 días están en el hospital. Bueno, ahí ¿qué sucede? Están las enfermeras, en nuestro caso la niña lloraba, pues sí, ¿qué necesitan? Había algo que había que hacer, uno la llamaba, mire, ¿me puede ayudar con esto? Y sí, ya le indican a uno cómo hacer y toda la cosa. Como que, bueno, dice uno, ahí vamos. Pero al segundo o tercer día, algunos fuimos al tercer día, le dicen, muy bien, aquí está su niña, que tenga una buena vida, adiós, ¿verdad? Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué es lo que sigue? Y entonces
La mayoría de nosotros creo que fue a llamar a nuestra mamá o a una persona más cercana a nosotros, ¿verdad? Pero hay un sentimiento de inseguridad en nosotros. Y es porque no sabemos lo que viene. No sabemos qué es lo que nos va a tocar vivir. Pero ya con el segundo, pues uno ya tiene un poquito más claridad, ¿verdad? Ya sabe uno, bueno, llegó el día, vamos a salir del hospital, tengo que llevar el carrito No. ¿Cuál? ¿Car seat? ¿Se llama? Bueno, el cargador. No se carga el bebé. Si no, no lo pueden dejar salir a uno, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, ya sabe uno, bueno, llega a la casa, uno ya sabe que tenía que tener ciertas cosas. Nos da un poquito más de tranquilidad. Siempre es un reto, déjenme decirlo, lo estamos viviendo, pero hay ciertas cosas que uno ya las controla. Y ya no hay tanta inseguridad. ¿Por qué? Porque uno ya entiende la responsabilidad. Entonces, hoy yo quiero que aprendamos eso. Que podamos nosotros salir de aquí sabiendo con claridad la responsabilidad que conlleva el ser cristianos. Si ya recibimos al Señor, ya somos hijos de Dios, ya estuvimos de este lado y tomamos la decisión de seguirlo, ahora vamos de este lado. ¿Qué responsabilidad tenemos? Y eso es lo que dice Pablo. Ok, por lo tanto. Y de eso vamos a estar hablando. Y entonces nos vamos a saltar del verso donde estamos, vamos a ir a Efesios 4, 11 y 12. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Por mucho tiempo, y esto me pasó realmente antes de estar en Verbo, es que pensé que el pastor de la iglesia, en este caso el anciano que preside, o los miembros del consejo, eran los ministros. Y a ellos les toca ministrar a toda la gente. Y eso es lo que a veces uno tiene en mente. Ellos son ministros, ellos tienen que ministrar a todos. Pero fíjense que eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Entonces, aquí está hablando de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El trabajo es preparar a la gente para que la gente ministre. O sea, que todos nosotros somos ministros. No solo son los que están al frente, no solo son los líderes los que ministran, todos somos ministros y todos podemos ministrar a todas las personas, pero necesitamos que capacitarnos. Entonces, dígale a la persona que está a su lado, tú eres un ministro. Dígaselo, tú eres un ministro, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muchas veces pensamos simplemente en que son los líderes, pero no, todos somos ministros y todos tenemos un trabajo y todos debemos prepararnos para hacerlo. Ahora, mire, Efesios 4:13 dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que llegamos a la plena y completa medida de Cristo. Esa realmente es nuestra descripción de trabajo, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Pero dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. En la parte final del versículo dice, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Hasta que lleguemos. Ese hasta que lleguemos, en griego, si nos vamos al original, la palabra se dice ramo. Y la verdad no hay una palabra específica para traducir esa palabra, sino que se puede describir mejor como un barco en el puerto, cuando está un barco en el puerto. Entonces yo les voy a enseñar una foto ahí. Aquí está este barco en el puerto, una gran grúa, y ahí ese barco ya se está llenando. Pero en el versículo que estamos leyendo, donde dice, hasta que lleguemos, y que dice esa palabra ramo, más se traduce como este otro barco, que vamos a ver ahorita. Ese barco, un barco que está vacío. Un barco que está vacío, pero que tiene que ir llenando. Y esa grúa que vemos ahí, esa es la grúa, es el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo nos va a ir llenando. Y entonces nosotros vamos a ir creciendo en el Señor. Entonces nuestro trabajo no es estar preparados al 100% del principio, porque no se puede, sino que nos vamos a ir llenando y preparando paso a paso, poco a poco. Entonces no puedes sentir que vas a tener que estar preparado desde el día 1 para hacer todo. No, Dios te va a llevar en ese proceso. Es un viaje, no es un acontecimiento, es un viaje. Entonces, algunos le llamamos a eso discipulado, otros le llamamos santificación, a otros le llamamos crecimiento espiritual. Pero en lenguaje casual se podría decir, diríamos, dar pasos. Entonces, dar pasos, porque al dar los pasos vamos a ir creciendo. Entonces, ahí donde está en su hoja ponga, nosotros elegimos dar los siguientes pasos, que es una vez la plática de hoy. Nosotros elegimos dar los siguientes pasos. Esos pasos nos van a hacer crecer. Entonces necesitamos elegir dar los siguientes pasos. Muy bien, entonces la pregunta sería, ¿y por qué voy a dar esos pasos? ¿Por qué tengo que elegir dar esos pasos? ¿Por qué quiero avanzar? ¿Por qué tengo que hacer eso? Y entonces eso es lo que nos habla Pablo en estos versículos. Entonces vamos a ver ahora el versículo 14, Efesios 14. Y dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Entonces, anote ahí donde está el número 1, dar los siguientes pasos produce, ponga fortaleza espiritual. Muy bien, dar los siguientes pasos produce fortaleza espiritual. Y miren que bien interesante porque dice, no seremos arrastrados de un lado a otro. Y en unos dice, no nos llevará de un lado a otro. Y Pablo nos da el ejemplo del barco, por lo que ahora tiene mucho sentido el verso 14. Porque Pablo en el primero dijo, son como un barco en el puerto. Y dice, después nos está diciendo aquí, no serán arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Pero él cuando habla así, entonces ahora lo entendemos, porque lo del barco no será arrastrado de un lado a otro. Entonces tiene mucho sentido lo que él estaba hablando con lo que les dice en ese momento. Eso es muy interesante. Ahora, en el caminar de Cristo, ¿cuál crees tú que es tu mayor amenaza? ¿Cuál es tu mayor amenaza? Solo piénsalo, ¿verdad? Ahora, muchos podríamos pensar que nuestra mayor amenaza es el pecado, porque pues el pecado nos va a alejar de Dios. Y en cierta forma tiene sentido, pero el que no ha llegado a la cruz y está lejos de la cruz, que está acá, sí, el pecado lo aleja y no hay forma de llegar a Cristo, porque el pecado lo aleja y no tiene cómo llegar a la cruz. Pero cuando tú estás acá, el pecado, Cristo ya pagó por nuestros pecados, entonces podemos venir de este lado. Entonces realmente el pecado nos podría alejar en ese momento, pero aquí ya cuando tenemos la claridad de Cristo ya no. Ahora, la mayor amenaza en este caso sería la inmadurez. La inmadurez, porque la inmadurez revela aquellas áreas donde no se las hemos entregado a Cristo. Aquellas áreas donde todavía estamos cayendo porque no se las hemos entregado a Él. Y le digo, no hemos, porque yo sé que todos vamos trabajando en ciertas áreas de nuestras vidas. Entonces caemos en esa inmadurez. Entonces, ahí es donde somos en esas áreas débiles, cuando se las entregamos al Señor, es cuando decimos, entonces el débil dirá, fuerte soy en el Señor, porque ya se las entregué a Él. Pero por eso es que dice aquí, como hay inmadurez, nos trata como niños. Entonces, ese crecimiento, como les decía, es paso a paso. Pero no nos podemos quedar como niños. Tenemos que crecer. Ahora miren, los niños, qué rico, ¿eh? La vida de los niños, más ahora en vacaciones. Yo me acuerdo en vacaciones en Guatemala, cuando salíamos de vacaciones, era olvidarse completamente de los libros
En la mañanita, depende de donde usted viva, pero en mi colonia, tempranita en la mañana ya pasaban silbando, chiflando, que ya era hora de ir a jugar. Uno medio comía algo y se iba al parque a jugar todo el rato. A la hora del almuerzo, a regresar, o a la hora del lunch sería acá, comía uno rápido y al ratito otra vez al campo hasta la noche. Después se aburría uno de jugar, ahora en bicicleta. No, que era la época de patines, ahora a patinar todo el tiempo. No, que ahora era la época de trompos, a jugar trompo todo el día. Y así nos íbamos todas las vacaciones. Después venía en Guatemala en aquella época, era fin de año, Navidad, entonces era la época de los cohetes, a comprar. Así la pasaba, que son los niños. Pero fíjense que yo sé que de niños, qué bonito, pero yo le digo algo. Si usted le pregunta a un niño si quiere quedarse niño siempre, él le dice que no. Él quiere crecer. Él quiere, ¿verdad? Quiere ser alguien diferente. Interesante que no se quieren quedar como niños. Entonces, ¿por qué en lo espiritual uno se quiere quedar como niño? Uno tiene que ir dando pasos para ir creciendo y madurando. Y esas son las elecciones que tenemos que hacer. Tenemos que elegir dar los siguientes pasos para ir creciendo. Y los niños, si usted le pregunta a alguien, los niños dicen, bueno, yo quiero ser doctores, yo quiero ser un maestro, ¿verdad? Yo quiero ser abogado, etcétera, etcétera. Y le van diciendo qué es lo que quiere hacer. Y imagínense un niño, ¿verdad? Alessandra, yo quiero ser doctora. Pero si a usted le da apendicitis y usted ve que Alessandra viene a cortarle el apéndice, pues no se vaya a dejar, ¿verdad? Ella ni siquiera ahorita puede cortar bien una manzana. Le va a cortar el apéndice. Sería ridículo, ¿verdad? Sería ridículo, obviamente. Pero eso no quiere decir que ella tiene el potencial de llegar a ser una profesional. Así que Pablo nos está diciendo paso a paso. O sea, usted vaya paso a paso. Tiene que tomar los siguientes pasos. Ahora, en el verso 15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta ponernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, ahí en la 2 ponga, dar los siguientes pasos, desarrolla la semejanza a Cristo. Amén. ¿A cuánto nos ha transformado Dios? A todos nos ha transformado Dios. ¿Y de dónde nos ha sacado? Podríamos contar tantas historias en este lugar, ¿verdad? De dónde Dios nos ha sacado. Pero Dios tiene el poder de hacer esas cosas. Si me sacó a mí, puede sacar a cualquiera. Porque Dios es poderoso. Pero es un paso por paso. Ese es el viaje. Ahora, en Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. Cada día que me entrego, crucifico mi carne, quiero ser más como Jesús. Hay áreas en mi vida que anhelan el pecado, pero yo tengo que crucificar eso porque yo quiero ser más como Cristo, como dice ahí. Yo quiero ser más semejante a Él. Entonces tengo que vencerlo. Hay situaciones en mi vida que quieren llegar a ese punto. Ahora, si tengo buenas intenciones y tengo buenas elecciones, eso se va a convertir en fruto. Si solo tengo buenas intenciones de cambiar, como hablábamos al principio, ahí me voy a quedar. Puedo tener buenas intenciones de cambiar, buenas intenciones de ser buen cristiano, buenas intenciones de seguir bien a Jesús, pero ahí me voy a quedar, no voy a avanzar. Solo con buenas intenciones. Por eso es que las buenas intenciones no son suficientes. Tengo que tomar elecciones, decisiones para yo crecer. Y eso me va a dar fruto. Y entonces vamos a ir a Gálatas 5, 22, 23, que está ahí en sus notas, que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que puede llegar a todo eso, pero eso paso a paso. Y aquí, y dice hasta llegar a la estatura del varón perfecto. O sea que yo puedo llegar a tener todo eso en mi vida, pero voy a tener que ir dando pasos, paso a paso. Tienes que elegir dar los siguientes pasos. Si no das un paso, no vas a poder llegar al otro y no vas a poder dar el otro. Entonces, por eso es que las elecciones son muy importantes. Y miren en el 4:16 lo que dice. Efesios 4:16, el que hace todo el cuerpo
el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función, con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso es lo que hemos hablado tanto. Aquí está el tercer por qué. Y dice Jesús hace que todo encaje. El tercer por qué y el número 3, dar los siguientes pasos nos lleva a una vida con propósito. Ponga ahí. Ahora, dice aquí, y Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Jesús hace que todo el cuerpo encaje, como dice aquí, perfectamente. Todo el cuerpo está sano, todo está creciendo, todo está lleno de amor. Todos se pueden ayudar el uno al otro. Entonces, si todos estamos creciendo, si todos estamos sanos, si todos estamos dando pasos, nos podemos ayudar unos a otros. Así como yo les he dicho antes, yo necesito de ustedes para yo crecer. Yo sé que ustedes van a necesitar de mí para ustedes crecer. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en este lugar, no por casualidad. Nos puso aquí porque cada uno tenemos una función importante en el reino de Dios y cada uno estamos aquí para edificarnos unos con otros. Entonces, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y si yo no encajo ahí, si yo no hago mi trabajo, entonces arruino todo el rompecabezas, ¿verdad? Porque le va a faltar esa pieza. Entonces, dar los siguientes pasos nos lleva a una vida con propósito. Y en Efesios 4:13 dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Muchas veces nosotros quisiéramos saber qué nos toca hacer. Señor, ¿verdad? De jóvenes, Señor, si tú me dices ahorita qué tengo que hacer y me das mi propósito, mira, yo dejo todo y te sirvo. Dime, ¿dónde quieres que sirva? Y entonces vivimos así pidiéndole al Señor, dame mi llamado. ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que yo haga? Y vivimos de esa forma. Y los años se van pasando. Y a veces como que no nos llega la información y muchas veces podemos nunca llegó esa información y decimos, Señor, ¿qué pasó? Y después llega a cierta edad y que nos podemos decir, creo que se me ha pasado. Se me pasó el tiempo, ya no hice lo que tenía que hacer. ¿Cuál fue mi llamado? Pero la palabra de Dios te dice eso, que tienes que ir paso a paso. Entonces son mentiras que el enemigo te dice de que se te ha pasado el tiempo. Dios te ha puesto en este lugar. Es un proceso donde Él te pone, tenemos que caminar en ese proceso, tomar las elecciones correctas para poder impactar el cuerpo de Cristo y así impactar nuestras vidas. Tomemos las decisiones de dar los siguientes pasos. Tomemos las decisiones de caminar con Él. Y Dios nos va a enseñar hacia dónde Él nos quiere llevar. Él nos va a mostrar con claridad cuáles son los siguientes pasos. Pero tenemos que dar pasos. Muchos de nosotros podemos estar estancados. Y eso es lo que Dios quiere, que avancemos. Con esto voy a ir concluyendo. Este es el corazón de Dios. Realmente, que todos estemos en ese viaje de crecer fuertes y que podamos crecer como en Cristo y que podamos entender nuestro propósito y podamos entender cómo Dios quiere que nos movamos. Como les decía, como leímos ahí, Él hace que todo encaje perfectamente, pero necesitamos tener esa claridad. Mi propósito, tu propósito va a encajar y nos vamos a apoyar unos con otros. Vamos a poder crecer juntos. Así que yo te invito a que no te quedes estancado donde estás. Ya hemos aprendido bastante y hemos estado estudiando. Y es hora de tomar decisiones, es hora de dar pasos, es hora de caminar, es tiempo de avanzar. Sí, Dios te usó antes, pues te puede usar otra vez. Sí, pero ya pasó mi tiempo. ¿Quién te ha dicho eso? El enemigo. Tú tienes un propósito y Dios quiere hacer algo a través de ti. Entonces no nos quedemos quietos, avancemos, pero necesitamos dar pasos. Tenemos que elegir dar los siguientes pasos. No nos podemos quedar estancados. Entonces, 7 elecciones y estas elecciones, la primera es dar los siguientes pasos. Y ya vimos que esos pasos nos van a dar lo que estamos aprendiendo aquí. Dar los siguientes pasos nos va a producir que podamos nosotros ser más como Jesús,
que podamos nosotros tener esa fortaleza espiritual y que nosotros podamos realmente vivir con propósito. Dios tiene un propósito grande para tu vida. Brazos prácticos. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el primero, y ahí lo puedes escribir en estas líneas que están aquí vacías. Primero, conoce a Dios. Si ya conoces a Dios, excelente, ya diste ese paso. Si no has conocido de Dios, yo te invito a que lo hagas, que lo conozcas, que conozcas más de Él, que te bautices, que dé los pasos en crecer en su conocimiento, en saber por qué somos salvos por gracia. ¿Cómo? ¿Qué hizo Jesús? O sea, da el primer paso. Bueno, eso podría ser. Y no va en un orden acá, pero en el segundo puedes poner encuentra libertad. Encuentra libertad. Únete a una iglesia en el hogar, únete a un grupo, trabaja con un grupo, oremos unos con otros. Si hay áreas donde estamos nosotros estacionados, esto nos da libertad. Tenemos que dar esos pasos. Entonces, ¿qué paso tienes que dar tú? El tercero, descubre tu propósito. Toma los cursos que estamos proveyendo, que estamos dando. Vamos a empezar con Bienvenido a Verbo, vamos a dar otros cursos, vamos a tener un curso de liderazgo. Estamos tratando de hacer eso para que podamos crecer. Únete, anótate, toma esos cursos, crece en el Señor. Necesitamos hacerlo. Entonces, descubre tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Dónde Dios te quiere llevar? Y después, haz la diferencia. Ese es el último. Haz la diferencia. Que básicamente se traduce a actúa. Hazlo, haz el trabajo. Entonces, yo no sé de esos 4 que yo he hablado, conoce a Dios, encuentras libertad, descubre el propósito, haz la diferencia. ¿En dónde estás estancado? ¿En dónde estás detenido? Si estás detenido en una de esas, pues miremos dónde estás y podamos avanzar. Y ahí al final dice, Dios, ¿cuál es mi siguiente paso? Y esa es una pregunta que tú le tienes que hacer a Dios. Es una pregunta muy personal. ¿Dónde estás estancado? Él te lo va a revelar y tú vas a saber. ¿Y cuál es tu siguiente paso? Tú vas a saber cuál va a ser tu siguiente paso. Y entonces Dios te va a decir, yo quiero que este sea tu siguiente paso, y con base a eso vas a caminar. Y tú vas a decir, bueno, necesito conocer más de Dios, necesito encontrar esa libertad que tanto busco, necesito descubrir mi propósito, o simplemente necesito actuar porque ya lo sé lo demás. ¿Dónde estás estancado? Y trabajemos juntos y hagamos la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Y vamos a ver cómo Dios se mueve y hace cosas grandes. Así que yo te animo a que no te detengas, a que tomes los siguientes pasos. Las siguientes 6 semanas vamos a estar hablando de elecciones, diferente tipo de elecciones que tenemos que tomar. No te pierdas esas pláticas, van a estar muy buenas. Si en casualidad no vienes, míralo por YouTube, entre las redes sociales, no te los pierdas. Es un curso muy bonito. Estamos muy emocionados, como les digo, por lo que estamos hablando. Necesitamos dar los siguientes pasos. Necesitamos tomar las decisiones correctas. Una vez más, que no se quede en intenciones, y no se quede en, yo hubiera querido hacer. No, es decisión de hacerlo, dar los pasos para poder alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos dirija. Y al final vamos a hacer esa pregunta que está ahí en su papel hasta abajo. Dios, ¿cuál es mi siguiente paso? Y yo te invito a que guardes tus hojitas. Te vamos a estar dando una hojita así cada domingo, igual a esta. Si Dios te revela o tú sientes qué es lo que Dios te está revelando, en cuál es tu siguiente paso, escríbelo para que lo tengas anotado y te recuerdes y que no quede en intención. Tienes que actuar, tienes que tomar la decisión, tienes que tomar la elección. Señor, gracias te damos por este día, porque nos permite estar juntos, por lo que estamos aprendiendo. Señor, estamos agradecidos porque tú nos has permitido estudiar esta nueva serie que sabemos que va a impactar nuestras vidas, que nos va a ayudar a movernos hacia adelante, a poder caminar. Señor, sí, en nuestras vidas yo sé que ha habido altas y bajas, pero ayúdanos a poner nuestra mirada en Jesús y poder caminar conforme a su voluntad y poder llevar a cabo este trabajo que tú nos has llamado a hacer. Señor, queremos crecer, así como vimos ese barco que está ahí en el puerto esperando ser cargado. Así nosotros, Señor, queremos recibir de ti lo que tú necesitas, lo que tú quieres darnos para que podamos creciendo. Un paso a la vez. Pero ayúdanos a tomar la decisión de dar esos pasos para poder
hacer ese impacto en nuestras vidas y poder ser más como Jesús, ser más como Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. A esa es nuestra meta y en eso vamos caminando. Señor, yo bendigo a cada uno de los que están acá. Yo te pido que derrames sobre nosotros bendiciones, que derrames de tu amor, que derrames de tu gracia, que derrames de tu dirección, que derrames de tu poder, Señor, para que podamos hacer la obra a la que tú nos has llamado. Derrama, Señor, más de ti sobre nosotros. Y, Señor, que podamos tener la claridad de dónde estamos estancados y hacia dónde tú nos quieres llevar. Dios, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Y cada uno poderle decir, Dios, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿A dónde tengo que llegar? ¿A dónde tengo que ir? Ayúdame, Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Y gracias, Señor, por tus bendiciones. Y aprovechando para ir terminando, le damos gracias a Dios por esta reunión, por este tiempo juntos, porque podemos tener una familia con la que podemos crecer. Gracias, Dios, por tenernos en este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares y que esta semana sea una semana de bendición, de poder, donde podamos hacer cosas grandes para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios. Que Dios te bendiga. Con eso estamos terminando nuestra reunión. Saluda a la persona que está cerca de ti. Y mañana los esperamos a las 6 de la tarde para que podamos orar juntos.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.